Bueno, ahora me toca presentar a la próxima moderadora. Está con nosotros Camila Scarinici, que es moderadora del primer bloque de esta tarde, que se trata más que nada de avances en la implementación del etiquetado. Camila, ingeniera industrial con experiencia en el sector energético, especialmente en eficiencia energética y energías renovables. Fue directora en eficiencia energética en edificaciones y sector público en el ex Ministerio de Energía y Minería de la Nación y actualmente se desempeña como consultora independiente para diversos proyectos en el sector. Camila, te dejo como moderadora, bueno, y me quedo atento también para seguir aprendiendo como desde hoy de la mañana cuando arrancó el Congreso. Gracias, Adelante. José. Bueno, Permiso. buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este bloque que se denomina Avances en la implementación del etiquetado. Voy a presentar al primer disertante, que es Mariano Reobo. Mariano es arquitecto de la UBA, se desempeña en la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el 2011. Es analista y proyectista técnico y normativo en la Gerencia Operativa de Gestión Energética. Ha liderado propuestas en la agencia para la redacción del artículo Diseño Sustentable del Código de Edificación y su modificación Diseño Sostenible del 2020-2021. Ha coordinado la prueba piloto de etiquetado de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires. Así que con nosotros, Mariano Reobo. Hola Camila, bueno, muchas gracias por tu presentación. Bueno, si quieren, si Andrea va a compartir la presentación, podemos iniciar. Bueno, en primer lugar queremos agradecer a los organizadores de este evento, Argentina Green Building Council, Andima Incose, por la invitación a participar en este primer Congreso Argentino de Etiquetado Energético de Viviendas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. No. Esa no es la presentación. Bueno, un segundito, por favor. Ahora volvemos. Bueno. Mientras buscamos la presentación adecuada. Les queremos agradecer a todos los que están mandando sus consultas. Sepan que pueden seguir escribiéndonos como lo vienen haciendo. Hay que elegir algunas porque por el tiempo. El tiempo es finito. El Congreso, si bien ocupa buena parte del día, son muchas las preguntas que nos están llegando. Así que de cada pregunta en particular, al final de cada bloque, intentamos hacer las respuestas lo más corto posible para que entre muchas. Pero si no, si mandaste tu pregunta, muy probablemente en los próximos días puedas tener la respuesta a través de los mails de los especialistas que van a ir evacuando cada una de las dudas. Así que recuerden, entonces, etiquetadodeviviendas.com, ahí nos están viendo, pero si quieren compartir con amigos o con gente afín que le interese el tema, como a mí, que me anoto ya como adepto para los próximos congresos, si me toca conducirlo, bienvenido. Y si no, estaré atento del otro lado también para aprender. Camila, mientras te cuento, me estoy armando un colectivo, una especie de motorhome, en donde mi idea principal es que sea sustentable, ¿no? Así que el etiquetado por ahí después ya voy a ir preguntando a ver qué tengo que hacer, qué errores no tengo que cometer. Así también es lo más eficiente, esa era la palabra posible. Claro. Bueno, primero tenés que considerar la envolvente del motorhome. No por sé eso. Si tiene aislación, ¿qué consideraciones tomaste a la hora de construirlo? Arranqué, ¿no? por eso y por los doble vidrios. Claro. Después, fuera del aire, te voy a hacer más consultas también. Por eso me quedo atento a todas las charlas. ¿Estamos bien? Bueno, adelante entonces con el PowerPoint. Si ya está disponible, lo podemos empezar a compartir. ¿Lo comparten desde allá o lo compartimos desde acá? Desde acá. Ok. Cuando ustedes me digan, ahí estamos. Yo ya estoy listo. ¿Ya están listos? Bueno, Camila, ahora sí, me retiro. Perfecto, gracias, José. Adelante, Mariano, te escuchamos. Bueno. Ahora sí estamos con la presentación. Estaremos entonces presentando avances hacia la implementación del etiquetado de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires. En esta primera diapositiva
presentamos los resultados publicados en este año en el informe de inventario de gases de efecto invernadero 2018, elaborado por nuestros compañeros de la Gerencia Operativa de Cambio Climático, perteneciente a la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental de la agencia, ¿sí? Este inventario contabiliza los gases emitidos a la atmósfera durante un año, generados como resultado de las actividades humanas que se desarrollan en el territorio de la ciudad. Es elaborado desde el 2003 y es actualizado año a año siguiendo un protocolo estandarizado a nivel internacional desde el año 2015. Actualmente se cuenta con inventarios para la serie histórica desde el año 2000 al 2018. Contar con esta información fue clave en el proceso de elaboración del tercer Plan de Acción Climática de la ciudad, recientemente publicado, el Plan de Acción Climática 2050, donde se establecen metas muy ambiciosas de mitigación y una estrategia para alcanzar la neutralidad de carbono al 2050 en línea con lo establecido en el Acuerdo de París. Como puede observarse en la tabla, las emisiones totales de Hayes de 2018 ascienden a casi 12 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. En el gráfico a la izquierda se observa la participación en las emisiones del sector y subsector. Como vemos, más allá de la mitad de las emisiones, un 53%, corresponde al sector de energía estacionaria, es decir, es producto del consumo de electricidad de la red y de combustibles, principalmente de gas natural, en viviendas y edificios, representando los edificios residenciales un 28% sobre el total de emisiones, un 30% corresponden a transporte y un 17% corresponde al sector residuos. En el gráfico arriba a la derecha vemos las emisiones por subsector y fuente de emisión y se observa que el consumo de electricidad es el de mayor participación con un 29% del total. Por su parte, el consumo de combustibles líquidos como la nafta y el diésel en vehículos de transporte son responsables de más de un cuarto de las emisiones, seguido en importancia por el gas natural, que como sabemos es de uso extendido en la ciudad y representa un 21%, y por la disposición final de residuos, que representa un 14% sobre el total de emisiones. En los gráficos inferiores vemos en detalle la participación, la generación de emisiones correspondiente a los edificios residenciales, en el sector energía. Con un 52% los edificios residenciales participan en estas emisiones. En el caso de los edificios comerciales representan un 28% y los edificios públicos representan el tercer mayor aporte con un 10%. En el gráfico inferior a la derecha vemos las emisiones del sector energía por fuente y se observa que existe una importante dependencia de dos fuentes principales. Por un lado, el consumo de electricidad conectada a la red, con un 54%, y por otro, el consumo de gas natural con un 40% del total de emisiones. El resto corresponde al consumo de otros combustibles. Bueno, a partir de aquí vamos a comentar acerca de la experiencia del piloto de etiquetado de viviendas realizado en la ciudad, que fue organizado en conjunto por la Secretaría de Energía de la Nación y la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad, en el marco del proyecto Mecanismos y Redes de Transferencia de Tecnologías de Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutado por la Fundación Bariloche. La ejecución del piloto estuvo a cargo de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad de Rosario. El objetivo de la prueba fue el relevamiento y etiquetado de 200 viviendas existentes en la ciudad. Sin embargo, las actividades de relevamiento se vieron afectadas por la pandemia de COVID-19, por lo que finalmente se obtuvieron un total de 150 viviendas etiquetadas en esta experiencia. El trabajo se desarrolló durante un periodo de 10 meses, desde diciembre de 2019 a septiembre de 2020, y fue realizado por un total de 43 profesionales habilitados para el ejercicio profesional en la ciudad y representantes de organismos públicos y cámaras que habían aprobado el curso de etiquetado de viviendas para certificadores dictado por la Secretaría de Energía de la Nación. En el gráfico superior izquierdo vemos la distribución de viviendas relevadas por comuna, siendo las comunas con mayor participación la 1, la 4, 12, 13 y 14. En los gráficos en el sector superior derecho vemos en el primero la distribución de viviendas según tipo, siendo las de mayor participación los departamentos con un 87% y en segundo término las casas con un 13%.
En el segundo vemos la participación por tipo de casa, siendo la tipología de mayor participación la casa adosada con un 75%. En el tercero vemos la participación por tipo de departamentos, siendo los de mayor participación los de piso intermedio con un 72%. En el gráfico del sector inferior a la izquierda se observa un análisis de la participación de distintas tipologías objetivo del piloto y se puede observar que la de mayor participación corresponde al departamento de piso intermedio con un 62%. Por último, en el gráfico en el sector inferior derecho, la distribución de profesionales participantes por dependencia. Del total de profesionales, un 81,5% pertenecen a consejos profesionales de la ciudad y un 18,5% a organismos públicos o cámaras. Bueno, en esta diapositiva vemos los resultados resumidos de la prueba piloto obtenidos por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Rosario. En el gráfico a la izquierda vemos la construcción de la escala del piloto según los criterios establecidos por la Secretaría de Energía, situándose el IP promedio que define el cero de la escala en 228 kWh por metro cuadrado por año y correspondiendo a la letra E. Abriendo el análisis, vemos en los gráficos del centro los valores de IP promedio discriminados por tipo de vivienda. En el caso del gráfico superior, ese correspondiente a las casas, que se establece en 244 kWh por metro cuadrado por año, siendo la tipología de peor desempeño la casa pareada en un valor de IP de 285. En el caso del gráfico inferior, es el correspondiente a departamentos, que se establece en 273, siendo las tipologías de peor desempeño las que corresponden a departamento de pasillo y de último piso con un valor de IP de 308, verificándose la incidencia de una mayor superficie envolvente dado sus cubiertas expuestas. Finalmente, en los gráficos a la derecha vemos en primer lugar a la distribución del requerimiento de energía primaria del piloto, donde se verifica que el mayor requerimiento es el que corresponde a calefacción, con casi un 71%, seguido en segundo término por el correspondiente a agua caliente sanitaria, superior al 14%, luego por el de refrigeración, con un poco más del 10%, y ubicándose por último que corresponde a iluminación, con solo un 4,55%. En segundo lugar, vemos el histograma a la derecha, que presenta la distribución de las viviendas relevadas según la escala construida, verificándose que las de mayor ocurrencia en la prueba corresponden a las letras D y E, mostrando que hay bastante por mejorar aún. El índice de prestaciones energéticas correspondientes a los departamentos de pasillo en pH y último piso resultó del orden de 300 y un 50% más elevado que el de departamento de piso intermedio, cuyo IP es del orden de 200. El índice de prestaciones energéticas correspondientes a viviendas unifamiliares resultó del orden de 240, lo cual resulta un 20% más elevado que el de departamentos de piso intermedio. El rendimiento equivalente promedio de los equipos activos para calefacción es de 0,83 y resulta superior al de una estufa a gas de tiro balanceado etiqueta A, que es de 0,71, reflejando el uso combinado de equipos a gas y eléctricos. El rendimiento equivalente promedio de los equipos activos para refrigeración es un coeficiente de performance de 2,75, que resulta intermedio entre el de un aire acondicionado de clase D tipo split y uno de clase C tipo split. El rendimiento promedio de los equipos activos para agua caliente sanitaria es de 0,59, corresponde al de un calefón convencional de etiqueta E. Y por último, la transmitancia térmica media de muros, cubiertas y aberturas excede ampliamente los valores que establece el Código de Edificación vigente. Comparando los resultados con los obtenidos en los pilotos realizados en otras ciudades del centro del país, como Rosario y Santa Fe, se concluye que los requerimientos de energía primaria específica para calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación, así como el valor de IP promedio, resultaron del mismo orden de magnitud, aunque en Santa Fe, por su clima más cálido y húmedo, es mayor el requerimiento para refrigeración.
Bueno, como avances de este periodo 2020-2021 hacia la implementación del etiquetado de viviendas en la ciudad, queremos presentar a partir de esta diapositiva algunos hitos relevantes. En primer lugar, la definición de la escala de clases de eficiencia energética inicial para la ciudad. Esta definición se logró, como mencionó Florencia, por un trabajo de la Secretaría de Energía de la Nación, en base al análisis de los datos obtenidos durante la prueba piloto y su contraste respecto a los resultados de casos de estudio representativos de la ciudad, también procesados mediante el aplicativo informático nacional. Esta metodología permitió ajustar los rangos de valores del IPE asociados a cada clase de eficiencia energética, y el análisis de los casos representativos de CABA se realizó sobre 3 tipologías predefinidas: vivienda unifamiliar aislada, sin edificaciones adyacentes, vivienda unifamiliar adosada en contacto físico con edificaciones linderas, y departamento en piso intermedio dentro de un edificio de viviendas. Para cada una de las tipologías se definieron 4 casos de estudio que contemplan diferentes caracterizaciones de los sistemas pasivos y activos de la vivienda. En el histograma de la derecha se presenta el ajuste de la distribución de las viviendas relevadas en el piloto según el ajuste de la escala, ¿no? De la distribución de las viviendas relevadas en el piloto según se define la Secretaría de Energía, ¿no? Verificándose ahora que las de mayor ocurrencia en la prueba corresponden a la peor clasificación, correspondiente a la letra G, siendo seguida muy de cerca por las letras E y D. Otro avance reciente de suma importancia, según nuestra visión, es la inclusión del etiquetado de viviendas y del retrofit o retroadaptación de edificios residenciales existentes en un documento oficial como es el nuevo Plan de Acción Climática de la Ciudad, publicado en diciembre de 2020. Durante un proceso que duró más de 6 meses, que incluyó varias instancias de participación, se identificaron en un trabajo conjunto con todas las áreas de gobierno unas 290 acciones climáticas. Luego se detectaron cuáles funcionaban de manera complementaria para maximizar los beneficios primarios de reducción de emisiones y de reducción de riesgo. Cuando se completó esta revisión, se hizo otra selección y se agruparon las propuestas. El resultado fueron 111 líneas principales de acción, y el paso siguiente fue focalizarse en las que podían generar un mayor impacto para lograr el desarrollo de un plan ambicioso y realizable. Al final de este proceso se seleccionaron solo 19 acciones prioritarias que se agruparon en 4 ámbitos de aplicación o de actuación y se establecieron metas de mediano y largo plazo. La importancia de lo que estamos comentando radica en que dentro de estas 19 acciones prioritarias se incluyen 2 acciones relacionadas a los edificios. En primer lugar, la acción 12, mejorando nuestras viviendas, que destaca la necesidad de mejorar el desempeño energético del sector residencial existente por su alto impacto en la generación de emisiones, y establece que se considera necesaria la implementación de la etiqueta energética de viviendas, que nos permita determinar el IPE. En esta misma acción se plantea la necesidad de implementar un programa de reacondicionamiento de viviendas existentes con 2 horizontes temporales, uno a corto plazo a 5 años y uno a largo plazo hacia 2050. En segundo lugar, la acción número 13, edificios nuevos más eficientes, que se basa en el trabajo ya iniciado en el nuevo Código de Edificación e implica el objetivo de alcanzar la implementación gradual y final de todas las estrategias de diseño sostenible en los nuevos edificios, como aporte a la meta general de reducción de emisiones. En el marco de esta acción se menciona como acción complementaria el etiquetado energético para viviendas. Por último, otro de los avances que aquí queremos comentarles para los que no estén informados es que el 8 de julio de este año se sancionó la ley de la ciudad 6.438, que fue publicada en el Boletín Oficial 6.194 el día 17 de agosto de este mismo año y que entra en vigencia el 10 de noviembre próximo. Esta ley implica el reemplazo del artículo 3.7 de diseño sustentable, incluido en la ley 6.100 de 2018, por el artículo 3.7 de diseño sostenible, cuyas principales adecuaciones tienen que ver con la incorporación de un artículo específico para edificios existentes, la búsqueda de mayor compatibilidad y articulación con el compromiso ambiental establecido en el Código Urbanístico, la incorporación como marco general de las premisas y los principios del diseño sostenible, el rediseño y mejora integral del texto subsanando errores y omisiones de la Ley 6.100, la incorporación de un artículo específico dedicado a su actualización, la definición concreta del alcance y ámbito de aplicación, la presentación e incorporación de un sistema de calificación, un artículo específico dedicado a la progresividad por etapas, la parametrización de todas las estrategias,
la inclusión por primera vez de un artículo destinado a retroadaptación de edificios existentes y por último el ordenamiento y adecuación general de todos los temas energéticos incorporados en un artículo específico denominado eficiencia energética y energías renovables. Bueno, con eso concluimos la presentación. Muchas gracias. Ahí dejo el mail de contacto. Muchas gracias, Mariano. Muy interesante saber qué está haciendo la Ciudad de Buenos Aires en materia de eficiencia energética y los resultados que pudieron obtener a partir del piloto de etiquetado. Eso nos lleva a la segunda presentación. Tenemos acá en el piso a Andrea Heinz. Andrea es presidente del Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía. Se desempeña como consultora en eficiencia energética para el BID, el Banco Mundial y la Organización Latinoamericana de la Energía. Entre 2015 y 2018 fue subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio de Energía de la Nación. En ese cargo fue vicepresidente del Grupo de Trabajo de Transiciones Energéticas bajo la presidencia argentina del G20 y co-chair del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Cooperación para la Eficiencia Energética. La tenemos acá, Andrea. Bueno, ¿qué tal? Gracias, Camila. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a participar y felicitaciones por este primer congreso de etiquetado de viviendas. Realmente un gran evento para promocionar este tema del etiquetado, que no es más ni menos que mostrar el trabajo realizado por muchos actores diferentes que vienen desde hace muchos años construyendo alrededor de este tema. Así que, bueno, un placer estar acá. Bueno, mi presentación tiene que ver con compartirles muy resumidamente un tema que trabajamos con un equipo que me tocó liderar el año pasado para la Ciudad de Buenos Aires. Hicimos un trabajo de desarrollar una estrategia de retrofit a raíz de lo que presentaba Mariano, que dentro del PAC, del Plan de Acción Climática de la Ciudad, se había identificado como uno de los puntos clave el tema de eficiencia energética en las viviendas y la oportunidad de las refacciones o el retrofit para mejorar esa eficiencia energética. Desarrollamos una propuesta para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para implementar un programa de corto, mediano y largo plazo para incorporar el retrofit en las viviendas de la ciudad. El trabajo consistió en 3 etapas. La primera es un análisis de contexto, donde analizamos no solamente las barreras, los impulsores, todos los actores. Este es un tema que atraviesa distintos segmentos, que involucra muchísimos actores, que requiere de la articulación entre distintos sectores de gobierno, distintas instancias gubernamentales, sector privado, del lado de la construcción, del lado del mercado inmobiliario, del lado del financiamiento, bueno, todos los actores incluso que hemos recorrido y escuchado durante el día de hoy. Esa parte del análisis del contexto fue un trabajo interesante para poner en blanco y negro realmente cuál es la situación actual en Argentina y en particular en la Ciudad de Buenos Aires. Luego hubo una propuesta de un programa de más corto plazo que se podría implementar de acá a 5 años y una segunda parte con una estrategia ya con una mirada al 2050, donde, como ustedes saben, la ciudad tiene un compromiso de carbono neutralidad, entonces esta estrategia de largo plazo para incorporar el retrofit en las viviendas de la ciudad alimenta parte de esa estrategia y ese compromiso de carbono neutralidad. Compartirles muy brevemente algunas de las barreras y algunos de los impulsores que identificamos. Muchos de estos ya los conocemos, que identificamos para el retrofit. Acá me parece importante resaltar que el etiquetado, que es el tema que hoy nos convoca, es un instrumento fundamental para que programas como el retrofit, mediante el cual vamos a conseguir efectivamente los resultados de mejora de la eficiencia energética y reducción de las emisiones. Para eso, el etiquetado es una herramienta indispensable porque es lo que nos permite estandarizar mediciones, es lo que nos permite comparar, es lo que nos permite monitorear los avances del programa de retrofit que llevemos adelante. Como barreras encontramos algunas que, bueno, como se imaginarán, son conocidas, temas de políticas tarifarias, políticas energéticas, que a veces frenan mucho este tipo de cosas, la macroeconomía, el tema de tasas de cambio
acceso al financiamiento es una barrera no solamente para el retrofit, sino para muchos otros proyectos de eficiencia energética. Todavía tenemos una dispersión de proveedores y tecnologías que se deberían incorporar para el retrofit, que requerirán de alguna articulación. Y por último, y no menos importante, necesitamos seguir trabajando en la cultura del ahorro de energía, de la eficiencia energética, y que esa cultura y ese cambio de hábitos y el tema del retrofit como una herramienta para ser más eficientes en nuestras casas realmente se instale en los distintos sectores y en los distintos actores que venía mencionando. Como impulsores tenemos impulsores macro y políticos como los compromisos de la ciudad de carbono neutralidad, los compromisos de Argentina en su nueva NDC que presentó este año y que estará ratificando en la próxima COP que está pronta a avanzar. Tenemos la normativa, tenemos el etiquetado, esta herramienta, insisto, es indispensable y la tenemos los profesionales formados y tenemos una cantidad de proveedores y articuladores del lado del sector privado, muchos responsables de la organización de este evento que están disponibles para apalancar este tipo de iniciativas. Luego aparecen otros cobeneficios, como en todos proyectos de eficiencia energética, no solamente reducción de emisiones, creación de empleo, mejora de la calidad de aire, mejora de la salud de los habitantes de las viviendas en las que avancemos con el retrofit. En el programa de corto plazo se propone primero instalar una unidad institucional dentro del gobierno de la ciudad, justamente para permitir la articulación con los múltiples actores que necesita un programa de este tipo, como puede ser el retrofit, identificar y desarrollar distintos mecanismos de financiamiento, generar o profundizar la capacitación de los profesionales, también de toda la fuerza de trabajo del sector de la construcción que debieran empezar a concretar e implementar las medidas del retrofit y seguir avanzando también en la difusión de cara a los usuarios que empiecen a entender cuál es el beneficio del retrofit y también involucrar al mercado inmobiliario porque esto debiera generar un círculo virtuoso que en la medida que mejoramos la eficiencia energética de las viviendas, medida por el etiquetado, esas viviendas tengan más valor en el mercado para alquiler o para venta y también el mercado inmobiliario sepa usar esta herramienta del etiquetado como una herramienta más para el mercado. Y de cara a la estrategia de largo plazo, además de profundizar todas estas acciones que les decía, mantener el tema de una organización institucional desde el gobierno de la ciudad para seguir promoviendo y acompañando este tema. El tema del financiamiento, identificamos que en un principio, y la experiencia de otros países así también lo indica, es que en un principio se necesita mayor intervención con fondos públicos, pero esos fondos públicos debieran ir decreciendo a lo largo de los años y creciendo la inversión privada, porque la verdad es que todos los proyectos de refacción de viviendas, de retrofit, se recuperan, la inversión en esos proyectos se recupera del ahorro en las tarifas de energía. Entonces, la propuesta es que haya un primer impulso del lado del Estado con fondos públicos, pero que a lo largo del tiempo eso se vaya retrotrayendo y se vaya incrementando la intervención privada con diferentes mecanismos que dependerán mucho más de la macro que del propio proyecto. A raíz de esto se identificaron distintos elementos normativos y regulatorios que se deberían implementar también en el mediano y largo plazo asociados con el etiquetado. Por un lado, avanzar no solamente en la cuestión voluntaria del etiquetado como es ahora, sino también en la cuestión obligatoria, no solamente para la compraventa, sino también para otras instancias en las que interviene el Estado, como por ejemplo temas de alquileres, temas de sucesiones, temas de cesiones, en fin, cualquier trámite, las obras de refacción que requieran algún permiso de obra, también podrían incorporar como requerimiento el etiquetado, incluso un antes y un después para mostrar la mejora en eficiencia energética que ha traído esa obra o esa refacción. En fin, el Estado tiene a su disposición
numerosas instancias en donde puede intervenir y empezar a exigir de manera obligatoria el etiquetado para el usuario. Y como todo, primero es un poco por exigencia y de manera mandatoria, pero eso entendemos que después va a hacer que esto fluya y que se pueda avanzar en que el etiquetado empiece a ser algo voluntario de los usuarios, requerido por el mercado inmobiliario y valorizado en la medida que las viviendas sean más eficientes. También identificamos que hay una buena cantidad de energía que se consume en los edificios, en las zonas centrales de los edificios, en los servicios comunes. Entonces también hay una oportunidad en términos normativos de avanzar en el etiquetado de edificios, en el etiquetado de edificios en conjunto y de los servicios centrales y de los usos comunes, sobre todo para ciudades grandes como las de Buenos Aires. Y por último, también tenemos la parte de que hay muchos de esos equipos de zonas y servicios comunes, como pueden ser hoy las calderas, los ascensores, que también son sujetos de inspecciones y declaraciones periódicas y con cierta frecuencia y obligatorias. También ahí tenemos instancias de usar esas instancias que hoy ya están funcionando para, en un primer momento, recopilar información de qué instalaciones tenemos, pero después también empezar a pensar en estándares mínimos para todos esos equipamientos de las zonas comunes de los edificios. Y por último, y quizás ya sí pensando más cerca al 2040, 2050, todas aquellas viviendas que no hayan sido refaccionadas por las vías de los incentivos, de la promoción y demás, pensar en que empiece a tener alguna obligación de refaccionarla migrando hacia un modelo eficiente, aunque sea aquellas de mayor antigüedad y mayor tamaño, que van a ser las que todavía queden con cierta oportunidad de mejora. Esto es muy rápido lo que fuimos trabajando en este tema. No quiero dejar de mencionar que esto lo hicimos con un equipo de profesionales, tenía que pasarlo yo, que están ahí mencionados todos, a quienes les agradezco, un placer enorme trabajar con todos ustedes, al gobierno de la ciudad por permitirnos compartir y proponer este programa, y a C40 que además acompañó y facilitó para que todo esto ocurra. Gracias y bueno, a disposición. Bueno, muchas gracias, Andrea. Muy interesante ver cómo se desarrolla una política pública, cómo se estudia, para luego poder tener todo para poder implementarla y garantizar su éxito, ¿no? Bueno, pasamos al espacio de preguntas. La primera es para Mariano Reobo. Consiste en: ¿los resultados de la prueba validaron los preconceptos que se tienen? Por ejemplo, los gastos en refrigeración y ¿es mayor que los gastos en calefacción? En realidad es al revés. Los gastos en calefacción, el requerimiento de energía para calefacción es superior, muy superior al de refrigeración. Pero sí, los supuestos fueron confirmados en cuanto que tenemos que mejorar mucho todavía el parque de viviendas existentes, y eso se ve reflejado en las emisiones, ¿no? En el inventario. Así que claramente tenemos un problema ahí y tenemos que resolverlo. Bueno, para la siguiente pregunta es para Andrea y consiste en: ¿cuáles crees que son los factores claves para que un programa como este se pueda desarrollar de forma efectiva? Bueno, ¿tenemos tiempo? No, a ver, una de las, cuatro cosas, ¿no? de las más importantes. Lo primero es la decisión política, como en todo, de avanzar con este tipo de iniciativas. No tenemos que inventar nada, muchos países avanzaron en este tipo de programas. Otro factor clave es el tema que es clave para toda la eficiencia energética en general, el tema de las tarifas. La verdad es que ningún programa de retrofit solo se repaga con tarifas altamente subsidiadas como las que tenemos hoy. Podría darse el caso que eso se haga desde el Estado que subsidia las tarifas y que en vez de subsidiar la energía, subsidie este tipo de programas. Algunos países también lo hacen, pero si esperamos que el usuario o el sector privado lo haga, necesitamos tarifas representativas. El otro punto es la capacitación y el generar capacidades y fortalecer capacidades en la fuerza, tanto profesional, que mucho se viene trabajando en lo que es etiquetado, pero también habrá que capacitar a los que efectivamente implementen el retrofit, que es en el área concretamente de la construcción.
Y el cuarto punto, que también muy importante y muy vinculado también al etiquetado, es la información y el monitoreo también de los beneficios que se capturen, porque uno puede hacer la mejor estimación, pero si en la medida que se implementan las distintas iniciativas de retrofit se van recuperando los ahorros concretos que ese retrofit logra, bueno, todo eso sirve también para seguir Un efecto potenciando contagio, sí. y para poder también contabilizar si ese compromiso que hicimos cumple. originalmente efectivamente se cumple. ¿Crees que se puede implementar en otras ciudades del país? Absolutamente. De hecho, creo que la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades más complejas en términos de tamaño, en términos de diversidad de tipologías de construcción. Creo que hay una oportunidad enorme para esto trasladarlo a cualquier ciudad del país que queramos. Bueno, muchas gracias. Pregunta para Mariano. ¿Eligieron las tipologías de las viviendas evaluadas? Eso es una metodología que aplica la Secretaría de Energía. No sé si se refiere al piloto o a la definición de la escala, pero si se refiere al piloto, sí, las tipologías son las que están disponibles hoy en el aplicativo informático nacional y básicamente representan a todo el arco posible que hay en la ciudad, mayormente. Y respecto a la escala, son tipologías que las utilizan la Secretaría de Energía, las definió y bueno, en base a eso se construyó con ese estudio, el análisis de esos casos, más los resultados del piloto, se construyó la escala propuesta como definitiva para la ciudad. Perfecto. Bueno, con esta pregunta cerramos el bloque. Les agradezco. Tenemos una pregunta más que está entrando para Andrea. ¿Se ha pensado en alguna herramienta para financiar a los usuarios finales en el retrofit de viviendas? Sí, de hecho se pensaron varias y justamente como mucho del financiamiento de este tipo de iniciativas, depende, como ya lo mencioné, de la macroeconomía, del acceso al financiamiento, lo que se propuso fue un abanico de herramientas de financiamiento que se podrán adaptar más unas u otras dependiendo del contexto en el momento en que se apliquen, pero básicamente constan de dar al usuario un incentivo inicial a través o de algún crédito concesional o que haya empresas privadas, las constructoras, responsables que hagan la intervención y que después tengan como un repago. En fin, se han pensado diferentes modelos. También se trabajó en el tema de que de alguna manera involucrar a las empresas prestadoras de servicios públicos y que el repago pueda ser a través de la factura, justamente aprovechando el ahorro de energía que nos trae el retrofit. La verdad es que alternativas de financiamiento para los usuarios hay muchas. También se pensaron en incentivos de reducción de, por ejemplo, el ABL, bueno, que en algunas de las leyes provinciales que están aprobadas, eso ya está con el tema del etiquetado, también para el retrofit. Se pensaron otros incentivos, que el etiquetado inicialmente sea, por ejemplo, bonificado para que podamos tener un indicador inicial del potencial de las viviendas. En fin, hay numerosos instrumentos, están, no digo todos identificados, seguramente se quedó alguno sin visualizar, pero realmente hay un menú de opciones interesante. Yo creo que hay un trabajo de base que va a servir en la medida que se decida avanzar con el tema, va a servir para ponerlo en marcha. Buenísimo, ojalá así sea, Andrea. Esperemos. Bueno. Bueno, Camila, Andrea, muchas gracias a las dos. Otra gran charla, otro gran bloque que se termina.